Ayer recogí todas las hojas y miren hoy cómo están. Como dice mi vecina, mejor deja el look otoñal. Bueno, les quiero mostrar que aquí en esta área de la huerta estoy haciendo mi zona hot. Este que está aquí es un ají chombo o habanero, como le llaman. Este otro que está acá es un ají que se llama ojo de pájaro. Uno chiquito, bien picoso. Aquí más abajo hay otro. Este es otro ají picante que, bueno, la verdad sí no sé cómo se llama. Ese me lo regaló la señora Chachi, así que mientras se va a llamar ají Chachi. Y bueno, más acá tengo este otro que está aquí, este y este que está acá. Esos son ají amarillo o ají amarillo peruano, que también se le conoce, ¿no? Así que bueno, esta es mi zona hot. Y bueno, esto que ven aquí es una hierba de limón que en realidad la voy a quitar de aquí para que así los picantes pues puedan desarrollarse mejor. Así que voy a quitarla. Bueno, ya quedó mi zona hot lista. Y bueno, algo que quería compartirles y que bueno, que aprendí recientemente, y más que nada fue porque estuve investigando un poco sobre, más que nada el picante chachi, porque no sabía qué era y quería saber cómo se llamaba.
pues estuve buscando información sobre eso, a ver si lo lograba encontrar información sobre ese ají, pero pues lo único que la información que tengo de ese ají pues, era el mismo fruto y la imagen del fruto del ají. De hecho, les voy a mostrar la foto para que vean cómo es. Bueno, ya está. Ese es el ají que le bauticé como chachi, que no sé su nombre. Por si acaso, pues alguno de ustedes sabe qué ají picante es, pues me lo puedan decir en los comentarios, pues se los agradecería muchísimo, ¿no? Y bueno, algo que en todo esto de investigando todo sobre este ají, y no solo eso, sino buscando también información sobre los demás ají picantes, a ver cómo eran y todo, me topé con una información muy interesante que yo en lo personal no la sabía, yo no la conocía, y era que los ají picantes se miden por medio de una escala. Es decir, que existe una escala donde se mide el grado de picante que tiene un ají picante, ¿no? Y esa es una escala que se llama la escala Scoville, bueno, más bien en honor a su creador, que se llama Wilbur Scoville. Y bueno, que consiste más bien en que van diluyendo el picante y probándolo, van diluyendo y probando, y cada vez van diluyéndolo y probándolo más hasta que ya pues en esa dilución pues ya no se siente el picante, ¿no? Entonces la cantidad de veces que la diluyen pues es la cantidad del nivel de Scoville pues que se le da al ají picante, como por ejemplo el ají chombo, que es el más picante realmente que yo tengo aquí en mi zona hot. Tiene 350.000 diluciones. De hecho es un ají muy picante, ¿no? Y sin embargo el otro ají que es el ají ojo de pájaro, ese pues tiene un mínimo de 100.000 diluciones, que aún así teniendo menos pues es muy picante también. Es un ají extremadamente picante y no, pues, no es un picante tan tolerable al paladar, ¿no? De hecho este otro, que es el ají que bauticé como chachi, no sé exactamente, como no sé el nombre, pues no sé en qué nivel de la escala Scoville está, pero en lo que yo lo he probado, pues podría decir que tiene un nivel tal vez muy parecido al del ojo de pájaro, ¿no? Y los ají los ají amarillo o amarillo peruano que se le conoce, tienen un nivel en la escala Scoville de 30.000 diluciones. De hecho no es tan picante, de hecho es bastante, pienso yo que tolerable, bueno, por lo menos yo que me gusta comer picante, pues lo logro tolerar bastante si lo llego a morder. Pero aún así pues tiene su grado de picor, ¿no? Entonces, bueno, tal vez para que tengan un mejor nivel de comparación, les puedo mencionar el ají jalapeño. Creo que la gran mayoría de las personas han llegado por lo menos a probar el jalapeño. Y el jalapeño es uno de los menos picantes que hay, que tiene, según la escala Scoville, un mínimo de 2.500 diluciones. Entonces, ya ven, 2.500 diluciones versus un ají chombo que tiene 350.000 diluciones, pues ya podrán imaginarse qué tan picante puede ser uno versus el otro, ¿no? Entonces, bueno, eso era algo pues de lo que les quería compartir. Y bueno, la escala Scoville pues tampoco es una medición tan precisa, porque en realidad como es algo por medio de que lo van probando mediante un comité de personas que hacen las pruebas y todo eso, pues es más bien tipo percepción de la tolerancia que tiene cada persona con respecto al picante, ¿no? Pero también influye mucho la forma en que se cultiva el ají picante. Es decir, que el ají picante bien cultivado, en un buen clima, bien con sus buenos abonos, pues puede llegar a tener su nivel adecuado de picor. Pero si no cumple con ciertos niveles en sus cuidados, pues en su cultivo y en su clima, pues puede que su nivel de picante pues no sea el que realmente se le reconoce a cada uno de estos ají picantes, ¿no? Y les cuento esto porque ya me pasó una vez que yo llegué a sembrar anteriormente, hace unos años atrás, un ají chombo.
Y ese ají yo lo sembré, lo planté, obtuve un arbolito que era más o menos de mi estatura y me dio frutos, me dio muchos frutos. De hecho, ese árbol creo que me duró aproximadamente yo calculo como unos 3 años me duró ese arbolito dándome frutos de ají picante. Y eran ají pues grandes y muy bonitos. Pero ¿qué pasa? Que esos ají pues no picaban tanto. Picaban, sí picaban, uno lo mordía y sentía un picante fuerte, pero yo lo podría comparar tal vez con un picor tan fuerte como el ají amarillo, por ejemplo. Picaba, pero no tanto como lo que verdaderamente pica un ají chombo, ¿no? Y yo pienso que tal vez era porque la forma en que yo lo cultivé, porque yo realmente simplemente lo que hice, soy honesto, ese ají simplemente lo sembré, pero nunca lo cuidé, ¿no? Lo único que hacía era regarlo, pero nunca le apliqué abono, nunca le apliqué cuidado, ni me fijé si la estaba atacando alguna plaga, pues nada. Nunca le tuve ningún cuidado, pero sin embargo él creció y me dio muchos frutos, pero como les digo, pues no era tan picante como debió ser el ají chombo, el picante del ají chombo, ¿no? Entonces, pero bueno, si alguno de ustedes pues sabe tal vez qué le faltó a ese ají chombo para que realmente obtuviera ese picante, qué valor nutricional tal vez debió tener el suelo o el cuidado que tal vez le tuve que dar, debía haber dado para que tuviera su característico sabor picante, pues se los agradecería, pues me lo contaran para yo poder aplicar los mismos cuidados a estos que estoy sembrando ahora, ¿no? Pero bueno, yo sé que los ají picantes pues se les aplica, se cuidan tanto como los demás ajíes dulces, ¿no? El mismo requerimiento de suelo, el mismo requerimiento de clima, pero no sé, tal vez hay alguna cosa extra que yo desconozca, porque realmente yo me puse a buscar en internet información, pues no encontré nada diferente a los de los demás ají. Creo que lo único que tal vez sí encontré en algún sitio de diferente fue que hablaban algo de que requerían un poco más de fósforo, pero bueno, no estoy muy seguro porque solamente lo vi en un solo sitio web. Y bueno, en mi caso yo siempre cuando investigo trato de buscar información en diferentes sitios para estar seguro de que realmente esa sea la información correcta, ¿no? Pero bueno, eso era una anécdota pues que le querías compartir. Bueno, existen infinidad de platillos que se pueden preparar con ají picantes y en diferentes países del mundo pues los utilizan de distintas formas y utilizan pues distintos tipos de ají en distintas comidas, pues y le dan un realce al sabor de las comidas pues muy sabroso. Pues ahora hay muchas personas que no les gusta el picante, pues otras personas que sí, pues como yo, pues que nos gusta bastante el picante. Y aquí en Panamá pues se utiliza, uno de los que más se utiliza en realidad aquí en Panamá pues es el ají chombo, es decir, el más picante de todos. Ahora no necesariamente todas las comidas que se preparan con ají chombo o con cualquier ají son comidas picantes. Generalmente muchas veces se utiliza el ají picante solamente por el aroma que dan a las comidas, pero no tanto por su picor. De hecho hay unos platos de aquí de Panamá que se utiliza el ají chombo en la preparación de la comida, pero sin embargo no es una comida picante, sino simplemente que le da cierto aroma. Pero bueno, ahí se aplican ciertas técnicas de cómo utilizar el ají para que le dé aroma y sabor a la comida, pero que no le dé ese sabor picante, ¿no? Pero bueno, ojalá más adelante pues pueda compartirles alguna receta de esas donde se utiliza el ají de esa forma y poder mostrarles pues alguna de esas técnicas que se utilizan para que la comida no quede picante y quede con ese aroma y sabor delicioso pues que proporcionan pues los ají picantes. Bueno, me han sobrado bastantes plantitas de picante y bueno, si se fijan todas se parecen mucho, todas son muy similares. Es un poco difícil cuando están así pequeñitas pues saber cuál es cuál, así que pues sí les recomiendo que si siembran variedades como lo que hice yo,
pues identifiquen cada una con alguna etiqueta o algo para que sepan cuál es cuál, porque a simple vista pues todas son idénticas, ¿no? Ciertamente cuando ya crecen las plantas y ya están en su lugar definitivo, pues nos daremos cuenta realmente qué planta es, ¿no? Por su tamaño más que nada, y pues obviamente cuando ya den su fruto, pues podremos saber cuál es cuál. Creo que la única que más se diferencia aquí es esta, que viene siendo la del ají amarillo, que la hoja sí es un poquitín distinta a las demás. Pero bueno, no sé si es porque también se ha desarrollado mucho más grande que las otras, pero en realidad a simple vista pues todas son idénticas. Así que bueno, traten sí siempre de etiquetar sus semilleros para que sepan qué es lo que están sembrando al momento después de cuando lo van a pasar a su lugar definitivo. Bueno, no sé qué haré con todo esto que me sobró, así que bueno, voy a ver qué más me invento. Bueno, en este espacio que está aquí frente a la casa voy a sembrar unos ají picantes. Voy a sembrar uno de cada uno para que así, bueno, cuando crezcan y den frutos, pues los vecinos puedan aprovecharlo pues siempre que los necesiten. ¿Qué les parece? Bueno, manos a la obra. Bueno, ya están listos. Así que bueno, ahora solo sería cuestión de esperar que crezcan y bueno, y reproduzcan frutos. Bueno, solo espero que los pollos de la vecina no se los vayan a comer, porque ellos suelen pastorear por aquí. Así que bueno, no sé. Voy a ver si les pongo algo para que los pollos no lo lleguen a alcanzar y se lo vayan a comer. Bueno, espero les haya gustado la idea de crear una zona hot en el jardín con ají picante. Pues lo hacen con el ají picante que les guste, el ají que tengan a la disposición. Y bueno, yo hice esta zona hot aquí dentro de mi jardín, y bueno, como les mencioné, pues hice la otra zona hot allá afuera pues para disposición de los vecinos, que de hecho hace un tiempo una vecina me pidió ají chombo, pues lastimosamente pues no tenía para darle, pero bueno, ya sembré allá también para la disposición pues de todos los vecinos que quieran disponer de ají picante pues y lo puedan aprovechar. Bueno, voy a cuidarlo tanto como los que tengo aquí adentro, pues para que todos crezcan pues muy bien, ¿no? Entonces, bueno, igual todavía me sobraron bastantes plantitas de ají picantes que no sé realmente qué voy a hacer con ellas. No creo que vaya a plantar más ají picantes acá, a menos que alguna de estas plantitas pues se vaya a morir y tenga que volver a plantarlas, ¿no? Pero por el momento pues no creo que están bastante bien plantadas y creo que van a crecer y desarrollarse pues muy bien. Así que todas estas que están acá, pues bueno, no sé qué voy a hacer con ellas. Bueno, tal vez las venda, no sé, pero bueno, ya veré qué haré con ellas. Así que bueno, espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.